tardes. Bienvenidos a esta sesión y larga jornada en el marco del 50 aniversario de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, CCH. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos a un extraordinario artista que radica en Guadalajara, es de Guadalajara, y nos va a compartir la conferencia titulada La influencia del arte en la sociedad y sus beneficios para la humanización. Él es el artista plástico Luis Gutiérrez. Bienvenido, sé que tienes mucha obra y nos encantaría que nos hablaras por qué es tan importante la influencia del arte en la sociedad y cuáles son sus beneficios. Gracias por participar y apoyarnos en esta ocasión, que es una fiesta de gala, el cumplir 50 años formando a hombres, mujeres de letras, de arte, de ciencia, y que espero que CCH y debe de tener larga vida, al igual que tú, Luis, con tu obra. Mil gracias por apoyarnos en esta tarde. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, es todo un placer. Bueno, vivimos en una sociedad donde conforme el paso del tiempo se ha ido olvidando la comunicación personal, siendo así la comunicación digital el medio de comunicación más utilizado por medio de plataformas digitales. Esto por consecuencia crea una ruptura de comunicación personal e íntima, que a su vez genera una despersonalización a la sociedad, creando una pérdida de los valores en las relaciones humanas. Como todos sabemos, actualmente vivimos en un mundo afectado por un cambio radical y acelerado en el modo de vida a lo que estuvimos acostumbrados anteriormente, tanto por la crisis de salud, con el coronavirus, con las crisis económicas y sociales de pensamiento idealizado. Bueno, como mencioné antes, dentro de la aceleración del cambio que vivimos actualmente, tenemos las redes sociales, que, bueno, todos sabemos que por medio de la pandemia estamos en cuarentena, estamos ahora sí que enclaustrados, y pues tenemos una comunicación virtual, meramente como en este momento lo tenemos en vez de una conferencia presencial. Eh, Esto nos lleva a tener una relación a distancia con las personas. Obviamente los factores pues son benéficos para nosotros, como por ejemplo tener comunicación con nuestros seres queridos, con amigos, conexiones con las personas que queremos a larga distancia, ya sea dentro de la misma ciudad o diferentes países. Eh, pero a su vez también crean problemas y crean muchos peligros dentro de las mismas redes sociales. Entre esas partes se podrá encontrar, bueno, se pueden encontrar varios peligros, pero entre ellos se crea una despersonalización. Es decir, cuando una persona ya no deja de funcionar como un ser humano y se vuelve solamente un perfil a través de una pantalla, cuando pasa este proceso, la persona se despersonaliza a sí mismo. Es decir, cualquier persona que está hablando dentro de su red social no lo toma en cuenta como un ser humano, sino como un perfil más dentro de la red social. Basándonos en cualquiera, sin importancia de la plataforma, esto crea y conlleva problemas, ya sean morales, problemas psicológicos, problemas de educación y problemas de respeto hacia las personas. Un claro ejemplo está en un documental que hace tiempo estuve viendo, de una chica la cual falleció por culpa de un trastorno psicológico y ella se estuvo hospedando en un hotel en Los Ángeles. En ese hotel, curiosamente y por coincidencia, llegó a estar un artista, un músico, el cual su obra musical era basada en el black metal, que pues como su tendencia es hablar de sadismo, hablar de muerte, todos estos temas. Entonces, él al subir información en sus redes sociales, por medio de la información que sube, se le empieza a atacar como si él hubiera sido el asesino de esta persona, cuya persona pues realmente falleció por un ataque y crisis psiquiátrica y muere en Tinaco, en una azotea.
Esta persona padece un acoso, padece una presión social entre las redes sociales y lo comienzan a atacar al punto que destruyen su carrera musical, sus sueños, sus ilusiones y asimismo destruyen su presencia física. ¿Por qué? Porque llegan a afectar más allá de la red social y de la pantalla. El problema de las redes sociales, más que un problema grave, se basa en un problema de despersonalización y deshumanización. Es por eso que me gusta mucho este tema para hablarlo dentro del arte. Bueno, dentro de los problemas que existen entre las redes sociales es una generación de consumo desmedido. No sé si han notado ustedes que de pronto están platicando con alguna persona, con algún amigo, o están en una conversación, están mencionando, no sé, por ejemplo, que a alguien se le antojó algún producto de alguna marca, y de pronto abren su celular, le están dando scroll en algún tipo de red social, algún mensaje, no sé, y de pronto les sugiere la publicidad de ese producto. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestras redes sociales, nuestros celulares, nuestras pantallas, nuestros dispositivos, nuestras computadoras nos están no espiando, pero sí nos están teniendo una especie de notoriedad hacia nuestra persona y hasta lo que mencionamos y lo que escribimos. Y esto genera que nosotros tengamos la necesidad o la facilidad de poder consumir más productos que muchas veces son innecesarios para poder cubrir nuestras necesidades, las cuales, como mencioné, son innecesarias, pero nos crean una necesidad a partir de esa repetición subliminal que tenemos dentro de nuestros dispositivos. Por otro lado, también podemos llegar a encontrar el control político-social, ya que, por ejemplo, el algoritmo, que es uno de los temas más importantes de los cuales se ha estado platicando, hablando, mencionando en noticias entre personas. El algoritmo dentro de las redes sociales es algo sencillo, un programa de informática, el cual está basado simplemente en el hecho de que todo lo que tú buscas es lo que te pueden ofrecer. Si yo estoy buscando arte, me van a ofrecer productos de arte, me van a ofrecer exposiciones, me van a acercar eventos, todo esto. Al final de cuentas, el algoritmo es creado para solucionarnos una parte de nuestra vida. Sin embargo, también produce un problema a gran escala. ¿Qué es este problema? Si en un conjunto de personas o simplemente uno como individuo mantiene ciertos temas constantes dentro del ámbito en el que está, estos temas se ven reflejados en el algoritmo y la información que obtenemos a partir de ese algoritmo es la información que se nos está sugiriendo por medio de nuestro pensamiento y lo que nosotros estuvimos hablando. ¿Qué problema existe o qué situación existe más que problema dentro de lo político social? Cuando hablamos de los temas políticos sociales, estamos hablando de la concepción que tenemos ideológicamente sobre algún partido, sobre una corriente política o ideologías, bla, bla, bla. El problema radica en que cada vez que nosotros abrimos una red social, esta red social nos está informando y sugiriendo la información que nosotros debemos de obtener. ¿Por qué? ¿Por qué la obtenemos? Por primera parte, el algoritmo. Segunda parte, por lo que se nos está sugiriendo. Los partidos políticos actualmente a través de la historia siempre han manejado la publicidad, los medios de comunicación para poder llegar a presentarnos nuestras propuestas, digo, sus propuestas, perdón. Y en esta ocasión, en esta actualidad, en este momento, nosotros nos vemos bombardeados por información que va sin objetividad. Simplemente información que se nos está imponiendo, primeramente por nuestra corriente ideológica, nuestros gustos, nuestras situaciones, y por otra parte, se nos está ofreciendo por lo que el control político se nos quiere ofrecer. Es decir, yo recibo publicidad de cierto partido porque soy afín y de ahí no salgo. Y nunca voy a obtener la información que pudiera darme la pauta para poder opinar de una manera más objetiva ante la situación social que vivimos. En fin, ese sería un punto. Por otro lado, no quiero llegar a mencionar que las redes sociales son malas, al contrario.
Las redes sociales son positivas, son muy benéficas entre las relaciones humanas y en esta actualidad sobre todo en la pandemia, pero también tenemos que ver sus problemas y tenemos que ser muy cautelosos ante ellos. Las redes sociales crean comunidades a distancia con pensamientos ideológicos similares, lo cual es bueno si los pensamientos son positivos para la sociedad y para la humanidad misma. En cambio, si la sociedad está creando o si los grupos sociales, ya sean minoritarios o grandes, perdón, pueden llegar a ocasionar problemas de algún punto graves, ¿no? Bueno, por otro lado también, vamos a mencionar que se ha perdido esa comunicación personal. ¿Qué me refiero con comunicación personal? Bueno, todos sabemos, como lo estamos viviendo en este momento, se ha vuelto una comunicación digital, una comunicación mecanizada en la cual la persona que está enfrente de la pantalla habla con un espectador. Un espectador el cual es indefinido, impersonal y completamente aleatorio a la sugerencia que se pueda llegar a obtener. ¿Qué problema hay dentro de esa comunicación interpersonal? Cuando no hay una persona enfrente de ti al cual estás viendo y hablándole a este sujeto, primeramente pienso yo, porque al final de cuentas es mi opinión, eh, que la persona cuando te habla, cuando tienes una conversación con un ser humano, este no solamente te habla con la voz o con las expresiones, sino también con la energía y con los sentimientos y con la presencia de su cuerpo y su mente y podría ser su alma. ¿Y qué es lo que te da a entender? Muchas veces en las relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, sobre todo en la actualidad, se presentan muchos problemas, problemas que son causantes a partir de esa pérdida de comunicación personal, en el cual no se entiende el mensaje como se quiere llegar a decir, porque quizás de alguna forma literal, el mensaje está súper bien escrito, está súper bien diseñado, pero no tiene la esencia humana. No tiene esa parte que te hace dar a entender a la otra persona por contexto o por presencia lo que realmente te está diciendo con las palabras. Todos sabemos que los humanos somos seres expresivos, sobre todo en el arte, más que nada, pero nos expresamos con gestos, con música, con palabras, con vista. Es más, somos capaces de entender a alguien sin siquiera hablar, sin siquiera estar con él. Podemos voltear a ver a una persona y con simplemente un gesto, una mirada, entendemos a qué se quiere referir. A eso me refiero con la pérdida de la comunicación personal. Eh, por otro lado, hay que denotar dentro del título que tengo esta conferencia, la influencia del arte en la sociedad y los beneficios en la humanización. Yo creo que es primordial resaltar qué es la humanización. Como su nombre lo dice, básicamente es ser humano. Pero ¿qué es ser humano? Yo lo investigué mucho, analizaba, bla, bla, todo esto, pero quiero llegar a más que un concepto estructurado, un análisis plasmado por la ciencia o por la literatura, filosofía y todo esto, yo quiero más hacia lo que es la esencia del humano. Lo baso simplemente en sentir lo que el otro, es decir, ser empático. Para entenderlo mejor, es necesario lo que son las cualidades humanas. Simbólicamente, la palabra humano representa la cualidad consciente y deliberada que tienen las personas de ser empáticas, solidarias, afectivas, comunicativas, amorosas, sociales, racionales y relacionales. Ser humano es actuar de forma empática, fomentar la solidaridad, perdón, el afecto, la comunicación, el amor, la sociedad, la razón y la relación humana. Vamos, ¿cuál es el beneficio dentro del arte ante la humanización? Como ya mencioné, vivimos en una actualidad donde las comunicaciones se han vuelto interpersonales. Es decir, digo interpersonales no, antipersonales. Es decir,
no tenemos un contacto físico con la persona que tenemos enfrente, tenemos una pantalla, tenemos a una persona la cual no podemos ver, quizás conocemos, quizás no conocemos, pero no la podemos ver, no tenemos esa sensación de estar con esa persona, ese que solamente se explica aquí, en nuestro corazón, alma o lo como gusten llamarle. El arte es una parte fundamental de las emociones y la sensibilidad humana. Basta mencionar en que la historia ha mostrado que cada vez que hay un suceso histórico, político, social, espiritual, religioso, bla, 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 siempre hay una obra que representa ese momento exacto donde la humanidad necesitaba de esa pieza, donde ese artista produjo algo que se necesitaba saber y expresar. El artista, más que una persona con ego y bla, 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 o sea, claro, todos los artistas tenemos ese ego que nos hace personas, que nos hacen crecer, que nos hacen progresar, superarnos. Más que nada tenemos que pensar que el artista es una expresión, es un ser y un instrumento de expresión en el cual tenemos que expresar lo que está sucediendo en nuestra actualidad, en nuestro momento, en nuestra época. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de expresar, yo como artista o cualquier otro artista, pintor, músico, danza, lo que sea, cualquier artista que deja de expresar se vuelve simplemente un producto más dentro de esta rama de comunicación mediática, digital, consumismo, globalización, todo esto que nos ha estado haciendo perder nuestra identidad humana. Yo pienso que el artista, gran parte de su trabajo no solo es crear la mejor obra técnica o la mejor obra expresiva, compositiva o la mejor obra en cuestión de la perfección, sino la sensibilidad. La sensibilidad en lo que tú expreses y hagas sentir al otro lo que tú estás expresando, lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás percibiendo que la sociedad expresa. Vuelvo al punto de antes, redes sociales. ¿Ayudan los problemas sociales? Claro, por la rapidez de información. Es más fácil que yo me entere de un problema, una noticia, algún suceso, alguna actualmente balacera o una situación de crimen por medio de Twitter que por medio de un periódico. ¿Por qué? Porque el periódico tiene un proceso de edición, de que redacta, del periodista, del editor, de la impresión, todo este proceso y probablemente salga mañana la historia o pasado, quizás pronto, en digital. Sin embargo, si yo me meto en Twitter y pongo la ubicación de donde estuve o donde vi el problema, me aparece inmediatamente fotografías, imágenes, videos, comentarios, críticas, hasta posibles teorías de lo que está sucediendo. Y muchas veces hasta las mismas corporaciones e instituciones gubernamentales utilizan el medio de Twitter para poder mostrar y dar la noticia de lo que está sucediendo. Un claro ejemplo de los beneficios de las redes sociales en la actualidad lo tuvimos hace unos años en Ciudad de México cuando fue el temblor. Desgraciadamente se estuvo en una crisis, pero gracias a las redes sociales y a las personas que estuvieron involucradas dentro de esta crisis, se pudo ayudar de manera inmediata, de manera efectiva a las personas sin siquiera salir de sus hogares. Otros saliendo de sus hogares y ayudando claramente. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con las redes sociales en el proceso de la humanización? Como lo mencioné antes, al momento de estar en una red social, te despersonalizas. Te vuelves un perfil más. Es más fácil criticar y hablar mal de un perfil digital que de una persona en físico. No es lo mismo decirle a alguien bla, 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 negativo, que decírselo a alguien en persona. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo hablarlo en persona? Porque sabemos que es una persona que está enfrente de nosotros, que va a poder llegar a tener una reacción sentimental hacia nuestras palabras. Sin embargo, en las plataformas digitales, no quiero mencionar nombres, poner un comentario, poner una palabra, una agresión, lo que sea, simplemente va a llevar a una contestación de palabras que quizás si la ignoras o le pones
borrar comentario ya nunca existió. Pero se han puesto a pensar realmente qué es lo que sucede a la persona que se está agrediendo. Muchas veces ni siquiera es culpable de nada, o muchas veces son malinterpretaciones, a lo mejor son realidades. Sin embargo, genera un conflicto existencial dentro de la persona y dentro del receptor y el emisor. ¿Por qué? Porque no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo a través de la pantalla. Por otro lado, por medio del consumismo, cabe resaltar una frase que me ha marcado mucho, que no me acuerdo dónde la escuché realmente. Me gustaría haberlo investigado o al menos sabido de dónde, pero no lo encontré. Que es, cuando no te cobran por usar un servicio, es porque el servicio eres tú. ¿Qué quiere decir esto? En las redes sociales entramos a las plataformas, a todas las redes, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, todo esto. Nadie nos cobra, todos estamos ahí prácticamente 24 horas muchas veces, algunos no tanto, algunos menos, algunos más. Sin embargo, nadie nos cobra por estar ahí. Quizás nos cobran la renta o el internet del plan que estamos utilizando. Sin embargo, no nos cobran por utilizar esa red social. ¿Por qué no te cobran? Porque el producto eres tú. Tú eres el producto en venta dentro de la red social. Tu persona, tu información, tu sentir, tus emociones, tus gustos, tus aficiones son lo que venden a los gentes o a las empresas o a los gobiernos para poder redituar contigo. Tú eres simplemente un producto dentro de un mar de información digital. Por otro lado, también tenemos que analizar y ver que las redes sociales y los medios digitales crean una brecha de desigualdad. Una brecha en la que cualquier persona que tenga un celular, una computadora, podrá informarse de algún suceso, de alguna situación ideológica, política o artística. Y sin embargo, existen personas que ni siquiera llegan a tener internet. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que las personas que no tienen internet, no tienen esa cercanía a la información, no tienen esa educación, no tienen esa actualización de lo que está sucediendo en la vida y viven en un mundo completamente distinto. Algunas personas son felices de esta manera, algunas personas buscan estar así. ¿Por qué? Porque les parece más agradable o porque simplemente están en un mundo más real. Bueno, también me gustaría analizar y pensar, bueno, más que nada mencionar, cuáles son los beneficios al arte en la expresión humana. Bueno, a la humanización y a la sociedad, perdón. El arte es una expresión humana. Al hacer frente a una obra, cuando una persona está en una galería, por ejemplo, se invita al espectador a reflexionar sobre la pieza y de esta forma se logra abrir su sentido emocional para así poder crear un poco más de conciencia, que a su vez ayuda a poder tener un poco más de empatía por el creador y su expresión. Es decir, yo cuando tengo una pieza de arte, como esta que tengo sin terminar, por ejemplo, cuando la pongo en una galería, yo creo una interacción con el espectador. Quizás no estoy ahí, quizás sí estoy ahí. Quizás el espectador me puede llegar a preguntar qué significa mi pieza. Sin embargo, el proceso en el que el espectador está admirando la pieza y se pone enfrente de ella a tratar de percibir, a entender o a decir, ¿por qué puso ese color? ¿Por qué puso ese mono? ¿Por qué esa cosa está rara? O sea, ¿qué quiere decirme? En ese momento tiene una interacción con la pieza, una interacción emocional, racional, perdón, en donde el espectador empieza a interactuar con la obra, que al final es la expresión de un artista. ¿Qué produce esto? Una sensibilización. Una sensibilización en el que el espectador empieza a sentir, bueno, este color me hace sentir cálido, me hace sentir fresco, me hace sentir vivo, no sé, algo por el estilo. El espectador cada vez que se presenta enfrente de una obra empieza a generar y a procesar y a sensibilizar su mente, su alma, su cuerpo para poder llegar a entender esta obra. Asimismo, un ejemplo claro está en otra disciplina, podría ser el teatro, donde podemos ver que en una obra de teatro se tiene muchísima mayor sensibilidad y mayor entendimiento en la expresión del actor que en una película.
Esto se debe a que en la actuación de una película estás viéndolo a través de una pantalla. Estás viendo y emocionándote y sintiendo quizás, pero estando enfrente de un teatro, donde estás con esa persona, estás viendo sus ojos, sus movimientos, sus gestos, su fuerza, su emoción, empiezas a entender y a comprender más allá de lo que simplemente está mostrando o lo que podría llegar a mostrar una pantalla. Es por eso que dentro de la danza, de las artes escénicas, gráficas, plásticas, cualquiera disciplina, tenemos esa parte que nos ayuda a sensibilizar. Y la sensibilización, como mencioné antes, es parte fundamental de la humanización, ya que al hablar de la humanización estamos hablando de las emociones y ser empáticos por los demás y poder comprender a otra persona. Bueno, hablando de la influencia en la sociedad. Como mencioné antes, está la sensibilización de las personas. Retomar la idea de la comunicación de manera personal con un contacto más estrecho entre las personas, como lo dije antes, en el espectador y la pieza, estando presente o impresente el artista. Diálogo y entendimiento desde una perspectiva amable y filosófica. Al final de cuentas, el arte es parteaguas y amigo eterno de la filosofía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas van de la mano. Pero sobre todo, creo que lo más importante de la influencia del arte en la humanidad y en la sociedad y en la actualidad, que es completamente necesaria y nos falta bastante, es la sensibilidad. Ya que vivimos en una sociedad cruda, cruel, difícil, que nos ha distanciado actualmente con el coronavirus, la pandemia, nos ha distanciado entre nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros allegados o gente desconocida que al final de cuentas no sabes si algún día podrá llegar a ser tu amigo. Es por eso que siento que el arte es necesario en la actualidad más que nunca. Por otro lado, las expresiones artísticas nos ayudan a explorar un mundo de una forma análoga hasta su versión digital, sacarnos muchas veces un poco de lo digital y retomar la crítica de la interpretación, llevarnos a un estado de calma y sensibilización que difícilmente se puede experimentar algún otro tipo en algún otro tipo de manifestaciones. Como lo mencioné, creo que tenemos una obligación como artistas. Creo que los artistas en la actualidad es una parte fundamental y muy importante, ya que los artistas necesitamos expresar lo que estamos viviendo, sucediendo y existiendo. Creo que es importante dejar de un lado nuestros egos, nuestras corrientes, nuestras ideologías y empezar a tratar de mostrar lo que necesitamos como humanidad, lo que necesitamos como esencia humana, como sociedad, para poder mejorar. Los artistas actualmente basamos nuestra obra, y me incluyo, muchas veces he pintado sobre lo que me gusta, sobre lo que me atrae, sobre lo que pienso, por ejemplo. Sin embargo, creo que debemos de ponernos un poco más abiertos y entender que nosotros somos instrumentos de la sociedad. Somos los representantes atemporales de la existencia humana, que nosotros mismos somos simplemente el pincel que va a plasmar lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad vivimos un momento de crisis, crisis económica, crisis social, crisis de salud, crisis mental, crisis de todo. Tenemos un estado de crisis mundial y los artistas tenemos el deber y la obligación de plasmar esto y a su vez no solo plasmarlo para saber que existió, sino plasmarlo para poder ayudar a superarlo y ser cada día mejor. Eh, bueno, ya para terminar, creo que el pensamiento individualista se está extinguiendo por medio de la globalización, como sabemos, lo cual no se da a tener. Sin embargo, existirá y tenemos que crear esa cultura y esos pensamientos ideológicos y no perder nuestras tradiciones como mexicanos, como artistas o como cualquier otro país dentro de la sociedad. Por otro lado, ya para terminar también,
Yo pienso que el arte en general es el testigo de los cambios de la sociedad y el arte es la prueba trascendental de la historia. Vivimos en un punto de nuestras vidas en el que nos hemos, o somos, mejor dicho, los primitivos dentro de un nuevo cambio y orden mundial. Creo que basa entre nosotros, o más bien es la base de nosotros como artistas, plasmarlo y mostrarlo al mundo y para poder crear una conciencia social y ahora sí que humanizar un poco más, al menos con nuestro granito de arena. Y bueno, ¿podrías continuar, Cristina? Claro, Luis. Bien, a mí me ha gustado mucho cómo has enfocado el tema de tu conferencia y tanto como con tu perfil de comunicólogo y artista plástico. Yo me quedo con las frases y sobre todo el plantearnos este contexto que tenemos, ¿no? El uso de las imágenes, las redes sociales, ¿no? Porque si bien en México no hay un gran público con formación de consumo cultural en las artes plásticas, muy poco en el teatro que tú mencionaste, donde también afloran todas las emociones, ¿sí? Me quedo con esta frase que has dicho, que somos representantes atemporales. Esa es una. Otra, la importancia también para mí que compartas el mensaje de identidad, ¿no? La cultura que tenemos, que también es parte, nuestra parte humana, y máximo como mexicanos, tú vives en Jalisco, en donde también tengo entendido que hay una gran producción artística contemporánea, obviamente que Guadalajara, Jalisco, es una tierra gran productora de talentos artistas plásticos, como tengo entendido que el doctor Atl era de Guadalajara, y bueno, obviamente este Centro Cultural Cabañas, ese espacio tan bello que tiene, ¿no? Y que solamente lo ven como un espacio turístico para irse a tomar la foto, ¿no? Es impactante esos murales y cito estos ejemplos, ¿no? Porque en el recorrido con tu charla nos has llevado, o sea, qué tan importante es el arte para la humanización, pues es una parte nodal para los seres humanos. La otra frase también que me digo, pues el arte es el testigo de los grandes cambios, ¿no? Y está plasmado precisamente desde las pinturas, desde las pinturas rupestres, ¿no? Cuando uno ve este tipo de obras, hay un impacto. Cuando uno va a una galería, hay un impacto. Lamentablemente, el confinamiento pues nos ha tenido alejados del poco público que sí asistía a galerías, iba al teatro, de este consumo cultural. El confinamiento, el coronavirus nos vino a aventar a lo digital Sí, y sí nos cambió la vida hasta en esto, en cómo hoy en día consumimos cultura, porque podemos visitar en un clic, si estamos en X o Y punto de este planeta, tal museo y las obras de artes, pero nunca va a ser el mismo efecto como humanos con esa presencia del arte, ese impacto a que cuando estamos en un sitio, por eso citaba el Centro Cultural Cabañas, los murales que tengan, desde la arquitectura también, ¿no? sí, claro. Tiene que ver. Yo me quedo con estos mensajes y creo que a nuestra comunidad de CCH también va a retomar esto, porque si bien no es una escuela que produzca artistas, pero esto es parte, estos consejos, estas palabras, estas charlas, les tocan fibras sensibles de los chicos, ¿sí?
muchos de ellos hay generaciones que se van a la FAD, otros no, y así diferentes, ¿no? Pero incluso chicos que tenemos que estudian actualmente química, ingeniería, es un punto nodal. En CCH vi esta conferencia y conocí a tal artista, y gracias a él, yo considero que esto es muy bueno, ¿sí? Entonces, para nosotros, hacer una programación con artistas plásticos como tú es extraordinario. Ahora, a mí sí me gustaría que me explicaras esta obra que seguramente estás trabajando y que para mí el, la mano que esté ahí es muy simbólica, ¿sí? Esto me recuerda a esta obra clásica, ¿no? Que la mano del hombre nunca puede tocar la de Dios. Es muy Ajá. simbólico lo que tienes ahí atrás, porque una mano adulta de hombre está tocando la mano de un bebé. Me gustaría que hablaras un poquito al respecto. Por favor, Luis. Gracias. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por lo que mencionaste sobre mí. Bueno, esta pieza es una obra en la cual está basada en la paternidad. En la paternidad, no como ser humano tal cual, no como el papá, sino como la paternidad que existe dentro de toda de la humanidad. Es decir, puede ser representación de Dios, puede ser representación de dioses, puede ser del universo tal cual. Y cómo es que, de hecho, se llama Alfa Omega, pues cabe mencionar, que es el inicio y el fin. ¿Por qué? Porque la mano es de un anciano, todavía no se nota que es un anciano, pero es un anciano que ya está, pues, en sus términos de vida, y el bebé es un bebé recién nacido. Esto es el acojo que existe dentro de la energía del sistema del universo, de Dios, de nuestros padres, de nuestras madres, ante el crecimiento de la vida. Es la existencia misma, es como una línea de tiempo, por así decirlo, entre de cuando partimos a la otra o a lo que venga, y cuando nacemos, y así es un ciclo. Básicamente es el ciclo. Sí hace referencia, a lo mejor puede tener la interpretación de las manos de la creación de Miguel Ángel. Sin embargo, yo lo veo más, no el distanciamiento entre las manos, sino la apertura y lo estrecho que existe entre las dos partes, del inicio y el fin. Que al final de cuentas, el inicio y el fin es un ciclo de la vida, y es un ciclo existencial que se va a repetir, repetir por siempre, ya seamos entre humanos o simplemente el universo o multiversos existentes. Bien. Básicamente es una pequeña explicación de lo que estoy creando, porque todavía está en proceso, pero ahí va. Claro, no, también muchas gracias que nos compartes qué obra estás trabajando, y esta parte del discurso plástico que me has dado me parece genial, ¿no? Sí, gracias. Porque es como hacer un recorrido con un guía o con el artista plástico que nos da su versión que quiere interpretar con ello. Y para mí es muy simbólico esa mano de un pequeño, y bueno, desde mi trinchera veo que es la mano de un hombre, no la veo tan definida si es ya de alguien Sí, como de además la se tercera baja edad. un poco la luz. Sí, se está bajando, y Ajá. yo pensé que era de mi dispositivo, pero no. Sí, no, se está bajando la luz de aquí. Y bueno, claro, yo sé que en Guadalajara hay una gran producción de artistas. Sí, creo que para nosotros en este día es un honor el que nos compartas esta charla, y sobre todo llegar a esas fibras sensibles de nuestros alumnos, porque es tan importante el arte en nuestra vida académica, pero también en nuestra vida cotidiana. Y yo me quedo con estos mensajes que del arte es, estamos actuando de una manera virtual, pero precisamente es el arte que está tejiendo estas redes
y con todo este bagaje de siempre malas noticias, de fallecimientos y fallecimientos por coronavirus y por otras causas. Entonces, mediante el arte es algo que nos ayuda hasta psicológicamente, que la vida es importante y que podemos hacer mucho como seres humanos. Esa es la parte para mí extraordinaria que esta tarde nos has compartido, y que precisamente el arte es el testigo de los cambios, porque seguramente con muchos artistas va a haber un periodo, todo lo que hicieron en el confinamiento, a ratos lo que va a estar circulando de manera presencial en las galerías, y es ahí en donde perdón, se va a crear ese impacto. Nosotros como espectadores, asistentes, seguidores de los artistas, vamos a saber qué era lo que estaba pasando durante este encierro, al igual que en la literatura también, ¿no? Es esta parte esencial que nos permite, si no tenemos muchos datos de un momento histórico, nos vamos al arte, ¿no? En todas las ciencias hay una sociología del arte, y precisamente es la que nos indica momentos históricos están marcados en el arte, y es ahí precisamente en donde se van viendo estos cambios. Son los artistas. ¿Por qué? Porque es la parte humana que expresa su alma con esto que se está, que estamos padeciendo en literatura y en artes plásticas, esencialmente, sí. Obviamente que ahorita también se están haciendo muchas cosas en danza, en teatro, ¿no? Y sobre todo en teatro, ¿no? Que es el rubro de artistas más afectado por la pandemia. El cine también, que es otra de las partes de las artes afectadas, ¿no? ¿De qué no nos enteraremos más adelante que estuvo aconteciendo durante este confinamiento? Por eso, para mí, gracias que combinaste esta parte de perfil que tienes como licenciado en artes plásticas por la UDG, y también la parte de licenciatura en comunicación por la Universidad Veracruzana. Y también, bueno, Guadalajara es un semillero extraordinario de artistas plásticos y de otras artes también. ¿Algo más que nos quieras comentar, Luis? Pues más que nada, creo que como lo mencioné antes, los artistas tenemos la obligación de mostrar lo que está sucediendo y lo que somos y lo que va a pasar. Y por otro lado, me gustaría no exigir, pero sí pedir que las instituciones gubernamentales, universitarias o las empresas o las mismas personas tomaran más en cuenta al artista o a los artistas, intérpretes, escenógrafos, literatos, todo esto, para darle una importancia como realmente se lo merece, porque se ha menospreciado y se ha dejado de tener ahora sí que la importancia que merece, pues. De ahí en más, les extiendo un agradecimiento enorme por darme el espacio. Cuando gusten, estoy a sus órdenes, no hay ningún problema. Independientemente de cualquier cosa, de circunstancias, allá estamos, aunque sea pandemia o no. Y pues muchísimas gracias. Lo único que podría llegar a comentar más. Muy bien, Luis. A mí me ha encantado este viaje que has hecho, ¿no? Para sensibilizar a la comunidad, la importancia de formar públicos que también asistan a ver a las galerías, ¿no? En México, pues es uno de los países con más museos. Bueno, de hecho, yo creo que México es todo un museo, ¿no? Vamos a los mercados, Sí, claro. vemos plasmado, por ejemplo, aquí en el mercado Abelardo Rodríguez, hay todavía bocetos del movimiento muralista, por ejemplo, ¿sí? Y también, pues está este movimiento de los artistas urbanos, estos chavos que hacen graffiti, ¿sí? Para mí es un halago el que tú nos hayas acompañado en este día, que es la fiesta de los 50 años del CCH. Perdón, no se dicen tan fácil, se han formado ya muchas generaciones
de alumnos que tenemos tanto en política como funcionarios, artistas plásticos, médicos, cirujanos, ginecólogos, psicólogos, etcétera, y que CCH ha sido un semillero. ¿Por qué? Porque precisamente es en el nivel bachillerato en donde los alumnos comienzan a tener sus primeros acercamientos con el arte o con la ciencia, principalmente. Entonces, esto es un detonante, Luis. Reitero, es un halago para nosotros que nos hayas acompañado hoy este día, cumpleaños número 50 de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades. A nombre de Difusión Cultural CCH, te reitero mi agradecimiento. Yo, Cristina Arroyo Estrada, quien coordina las actividades de literatura y artes plásticas. Un aplauso, Luis, a ti, y esperamos que en otra ocasión, de ser posible, nos visites, o si vamos a seguir en esta situación de pandemia, dar un recorrido, no sé, por tu estudio. Me llama mucho la atención, ¿no? Desde todas las herramientas que tienen los artistas, sugerencias a los chicos que van a las carreras de arte, porque sabemos de antemano que nuestras políticas gubernamentales en lo que respecta a los asuntos de cultura son las más olvidadas y castigadas, ¿sí? Eso es lo doloroso, lo triste. Por eso, mencionando uno también de los artistas plásticos oaxaqueños, quien mejor donó su obra a Toledo, mejor donó su obra a Hacienda, estaba harto de ese acoso, de estar pagando dineros cuando pues el Estado pues nunca lo apoyó mucho, ¿no? Siendo que fue también un gran, extraordinario gestor cultural, ¿no? Hizo muchas cosas, ¿no? En su momento de vida. Por eso los artistas plásticos jóvenes, quienes están moviendo todo esto, tienen también estas herencias de artistas pasados, también de influencias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les darías a los chicos que quieren estudiar una carrera de arte? Bueno, es algo difícil. Yo creo que el mensaje que les daría es, si te apasionas, realmente es difícil, pero realmente todo es difícil actualmente. Entonces, sí tenemos más impedimentos, sí hay más complicaciones, sobre todo en instituciones gubernamentales, privadas, de todo. Pero al final de cuentas, digo, yo podría haber sido doctor, médico, o a lo mejor, no sé, un abogado o cualquier otra cosa, pero si no me apasiona, estaría sufriendo toda mi vida, frustrado por no haber sido lo que quería hacer. Sin embargo, al momento de tomar una decisión, si te apasiona el arte y te apasiona crear, hazlo. Al final de cuentas no vas a perder nada. Entonces, es difícil, pero pues, como todo cuesta, realmente. Y más en la actualidad, que tener una carrera ya no te asegura nada, realmente. En efecto, pero es muy importante que las nuevas generaciones tengan una formación académica, artística, integral, como decimos en CCH. Bien, Sí, pues claro. te reitero, al nombre de algo más que nos quieras compartir, Luis. Bueno, no quise decir que no estudieran, ¿eh? Es otra cosa. No. O sea, hay que estudiar, hay que echarle muchas ganas, aprender, porque lo primero en el arte es tratar de imitar lo que se hizo para después hacerlo tuyo y crear ya algo realmente tuyo. Por eso sí es muy importante el estudio, sí es muy importante el avanzar en la creación artística, pero siempre y cuando tengas las bases en la historia. Es parte fundamental. Y sería todo. Ahora sí que me voy a invertir. Bien, pues muchísimas gracias por esta charla tan didáctica, tan amena, y que nos quedamos con varios mensajes para poner en práctica, y reiteramos que te sigan en tus redes sociales. Si tienes alguna, no sé si tengas alguna
galería en estos momentos virtual para que la comunidad SSH, que de hecho ya pasamos un video tuyo en Alfabetizarte, que conozcan más de tu obra. No sé si te pudieran contactar en un momento dado. Sí, de hecho, bueno, galería ahorita actualmente tenemos una galería virtual donde tengo exposición permanente, se llama Clavo y la dirección web es clavo.space, de espacio en inglés. Y pues mi red social que yo manejo, porque no manejo Facebook, no manejo otra más que Instagram, estoy como @wolf, de lobo en inglés, GTZR. Y ahí si gustan cualquier sugerencia, opinión, duda o lo que sea, pues pueden mandarme DM y no hay ningún problema. O sea, mensaje privado, no hay ningún problema. Y a lo mejor hasta alguna sugerencia en alguna pieza que estén desarrollando y que yo pueda o sepa ayudarles, ahí estoy a sus órdenes. Muy bien por esta recomendación, y bueno, la comunidad de SSH que se interese por seguirte, ya tiene los datos. Es que cada vez te veo más oscuro, Sí, creo que pero me estoy yendo igual resalta, que el fin de la transmisión. resalta ahora otra parte del brazo de la obra, y eso también es un juego interesante con respecto a la obra que tienes atrás, que nos ha estado acompañando. Y reitero, para mí es algo muy simbólico ver que los artistas plasmen manos, ¿no? Porque precisamente que es la herramienta que ejecuta todo este proceso creativo que ustedes van desarrollando. Son las manos, también con lo que se escribe, con lo que podemos trabajar y hacer muchas cosas como seres humanos. Y pues Luis, no me queda más que agradecerte. Yo sé que tienes otras cosas más que comentarnos, y espero que en otra ocasión aceptes nuevamente una invitación de parte de CCH. No sé si gustas en un momento dado presentar tu obra cuando la concluyas, ¿sí? Para conocerla ya terminada, ¿sí? Porque yo como espectadora, pues tengo curiosidad, ¿no? ¿Qué más va a haber de esas manos, ¿no? Porque te reitero, para mí es muy simbólico ver plasmadas manos. Sí, sí, sí. No, con gusto, cualquier proyecto, cualquier situación, estoy a sus órdenes, no hay ningún problema. Y claro, pues vamos agendando cuando termine la pieza, la mostramos y ya si es posible y no se termina, pero se vuelve más estable lo de la pandemia, pues igual hacer una exposición allá y allá nos vemos, no hay ningún problema. Por mí, con gusto. Sí, sería genial, Luis, que algún día visitaras algún plantel de CCH. Somos cinco planteles distribuidos en la ciudad. Incluso Naucalpan pues está en el estado de México. En otra ocasión nos visitó un artista plástico colombiano, Nicolás París, y él se quedó impresionado del tamaño de los SHs y el número de alumnos que cada unidad académica tiene. Yo sé que, bueno, la Universidad de Guadalajara es grande, y también la otra parte, ¿no? Conocer en persona a un artista plástico. Son de carne y hueso. También tiene sus aficiones como tú en las motos, aparte de hacer artistas plásticos, y esto es algo también que identifica a los alumnos, ¿no? Porque se les acercan, les hablan, y también son programas que cuando estamos de manera presencial teníamos que asistían escritores, eh, cuentistas, poetas, artistas plásticos a nuestras unidades, ¿no? Entonces espero que pues superemos esto de la pandemia, que lo importante en estos momentos es la salud de todos en el mundo, porque hay que tener todas las precauciones. Y reitero mi agradecimiento a nombre de Difusión Cultural CCH, el que nos hayas podido compartir esta charla, hablarnos de esta obra que está atrás, que sí, yo dije, yo sí le voy a
me voy a permitir, me voy a atrever a preguntar sobre esa mano, ¿no? Es, Sí. reitero, simbólica para mí. Y bueno, pues en nombre de Difusión Cultural CCH, te agradezco el que nos hayas acompañado en este día súper especial para la comunidad de CCH, el cumpleaños número 50 de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, CCH. Gracias y un gusto por estar. Hasta luego. Luego, terminamos la grabación.